Buenas noches amigos de Leyendas. Como verán, estamos iniciando un nuevo ciclo. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de lo que son los presidentes de la Revolución Mexicana. Estaremos hablando de Francisco I. Madero como el principal promotor de esta revuelta o esta nueva guerra que va a ensangrentar a la República Mexicana. Y estaremos terminando lo que sería con Plutarco Elías Calles, el fundador de esta parte de darle una institucionalidad a lo que es las facciones políticas de la República Mexicana, no solamente esta parte que tiene que ver con los caciques o con la gente que se va a armar durante esta parte que gobernaba la República Mexicana. Pero bueno, pero para empezar a hablar de Francisco I. Madero, obviamente habría que empezar a manejar el esbozo sobre la situación de dos puntos. Primeramente, viendo la parte de Francisco I. Madero, y segunda parte, lo que va a promover o va a facilitar que la revuelta de Francisco I. Madero tenga de alguna u otra manera éxito. Primeramente, bueno, estaremos hablando de que la Revolución Mexicana se va a fundar o va a tener el principal objetivo y fundamento la institución de lo que se llamaba en aquella época del dictador. Eh, Porfirio Díaz había subido a la República, ascendido a la presidencia de la República a través de lo que era el plan de Tuxtepec, enarbolando aquella frase de sufragio efectivo, no reelección. Buenas noches, Esbi. No reelección. Y en este caso, esta Freddy López, muy buenas noches. Esta eh, consigna es lo primero que él no va a respetar Porfirio Díaz, por lo cual mucha gente que era liberal todavía de aquella época de Juárez se va a ver de una u otra manera defraudada por este gobierno de Porfirio Díaz. Todavía los sobrevivientes ya para el año de 1909, se van a empezar a adherir a lo que es el centro antireeleccionista. Y digo centro porque así lo fundó inicialmente por Francisco I. Madero. Bueno, sin embargo, para 1906 la bonanza porfirista que se había dado durante su periodo se estaba viniendo a menos. Las condiciones económicas extranjeras estaban sumamente complicadas para el gobierno de Porfirio Díaz, por lo cual se empezaron a establecer una serie de restricciones, sobre todo a las grandes empresas, que van a promover el desagrado y el disgusto de muchos sectores de la población. Algunos de estos sectores, sobre todo, van a darse en el norte. En el norte de la República es donde se generaliza de manera más rápida la parte de la revolución, derivado de que, pues obviamente, por el norte se encontraba más la parte más productiva del país. No hay que hacer menos, por ejemplo, los movimientos que se van a gestar, sobre todo posteriores al movimiento del 20 de noviembre, que van a estar encabezados por algunas partidas de rancheros y sobre todo de gente de clases bajas, encabezados por Emiliano Zapata. Sin embargo, inicialmente esto es lo que va a germinar esta parte. Además que también Porfirio Díaz ya era una persona, como se ven en las gráficas y obviamente, bueno, en unas láminas que uno tiene, o fotografías que tiene uno de Porfirio Díaz, vemos a una persona sumamente ya avejentada, sumamente cansada, que se aferraba al poder. Sin embargo, los grupos políticos dentro del mismo gobierno de Porfirio Díaz se empezaban a disputar el poder, porque ellos veían que la única manera de poder remover a Porfirio Díaz era a través de que él muriera. Entonces, lo que van a hacer van a empezar a buscar nuevas formas de reinterpretar cosas. En este caso, también tenemos algunos grupos pensadores. Por ejemplo, tenemos a los Flores Magón, donde ellos van a empezar a hacer una serie de proclamas en contra de Porfirio Díaz. Estas proclamas que se van a dar por los magonistas van a ser completamente radicales y totalmente socialistas, lo que va a provocar el temor de grandes sectores de la población para apoyar el movimiento de estas personas. Sin embargo,
una persona que desde el principio va a apoyar el Partido Liberal, que es mexicano, es Francisco I. Madero. De hecho, las multas cuando Ricardo Flores Magón caía a la cárcel, las terminaba pagando Francisco I. Madero. Pero bueno, eso es por cuanto hace a la parte social. Dentro de la parte, hablando de Francisco I. Madero, bueno, Francisco I. Madero, él empieza a tener, bueno, él es de Sinaloa, de, él nace allá, viene de una familia predominantemente rica, económicamente muy pudiente, que además tenía también la posibilidad de darle altos grados de educación a sus hijos. En este caso, Francisco I. Madero va a tener el beneficio de esa educación. Él va a iniciar su trayectoria, bueno, va a complementar su trayectoria educativa en Francia. Allí en Francia va a ser permeado por las consignas y por las ideas que en aquel momento estaban muy en boga de lo que era el espiritismo. El espiritismo que también posteriormente lo llegará a tomar Plutarco Elías Calles. Sin embargo, para Madero, eso fue muy interesante. Al final de cuentas, resulta que lo que eran las ideas y toda esta idiosincrasia católica no lo satisfacía a él. Entonces él buscaba la manera de otros medios que lo enriquecieran, espiritualmente hablando. En este caso, va a conocer a Allan Kardec. Allan Kardec es el principal precursor del movimiento espiritista que se va a dar en Europa. Estas ideas, obviamente, van a ver en él, donde él va a empezarse a llegar de muchos seguidores de esta corriente, y todos van a tener como un denominador decirle a Francisco Ignacio Madero, que es Ignacio, no Indalecio, que él tiene facultades como un medium escribiente. Por eso él va a agarrar y va a empezar a someterse a esta parte, a estas ideologías, a esta concepción de la vida, que él va a tener este apego con esta tendencia espiritista. Sin embargo, esto dentro del espiritismo no se va a germinar sino hasta su regreso a México. Cuando él regresa a México, va a seguir tratando estas ideas. Él va a tener un rechazo por la religión católica. Por lo mismo, él va a cambiar su nombre. Muchos de nosotros crecimos, sobre todo, yo creo que todavía la educación anterior a 1980, posiblemente 1990, todavía se mencionaba que la I de Ignacio, o sea que no era Francisco Ignacio, sino era Francisco Indalecio Martín, Madero González. Sin embargo, era Francisco Ignacio. Él va a cambiar Ignacio por Indalecio, y así se va a hacer llamar él, al final de cuentas. Pero bueno, de este rechazo porque va a tener por la Iglesia Católica es que él se va a juntar ya con grupos que tienen que ver específicamente con el espiritismo en México. Él va a empezar a tener unas comunicaciones con uno de sus hermanos que aparentemente falleció cuando era niño. Sin embargo, decía que en el más allá no importaba si eras niño o si eras adulto, el pensamiento era totalmente como adulto. Entonces él va a tener esta serie de encuentros donde le va a decir su hermano que él tiene que alejarse de la vida disipada que llevaba, de sentar cabeza, porque Francisco I. Madero para aquel momento no estaba soltero cuando regresa a México, y se dedicaba literalmente a trabajar. También tenía una que otra mujer de ocasión, donde él va, igual algunos vicios como el cigarro, donde él va a ser aconsejado por su hermano de que deje estos vicios. En este caso, inmediatamente él deja de visitar estos lugares de mujeres de ocasión, y también va a dejar va a buscar la manera de casarse. Él va a encontrarlo con una hija de un hacendado, la cual termina casándose con él. Él va se va a casar con Sara Pérez. Él va de alguna u otra manera a formar una familia con ella, o por lo menos una pareja.
porque también dentro de las consignas que él va a tener dentro de este espiritismo, se le va a decir que también tiene que tener una abstinencia sexual, por lo cual termina por no tener descendencia Francisco y Madero. La descendencia que conocemos de Francisco y Madero nos viene pero por parte de sus hermanos, son los descendientes que podíamos tener relacionados con Francisco y Madero. Él no va a tener familia, él va a vivir con Sara. Sara estoicamente va a resistir el hecho de que, y va a siempre estar de acuerdo con, o si no de acuerdo, va a estar apoyando a Francisco y Madero para que tenga esta parte de abstinencia, donde él termine, al final de cuentas, subiendo un nivel que vamos a llamarlo de conciencia. En este caso, él va a empezar a ser visitado por otros personajes, sobre todo su hermano del otro mundo, le va a presentar personas que tienen que ver específicamente con la política. Uno de los principales es un espíritu que se hacía llamar José, el cual lo va a inspirar para que haga algunos escritos. Sin embargo, mismo José, el espíritu José más bien, lo va a reunir con un grupo de espíritus más que tienen que ver con la política. En este caso, él va a empezar a sostener o va a recibir mensajes de uno de estos espíritus, el cual hacía que él firmara como BJ. En este caso, podríamos decir que el espíritu de Benito Juárez se le presentaba a Francisco y Madero, y a través de él es que él escribía. Él decía, este espíritu, que la política, la situación política del país está completamente viciada, que estaba completamente desplazada y que no tenía ningún fundamento de ser, porque al final de cuentas Porfirio Díaz era una persona que no respetaba ni lo más entrañable, según el espíritu de este BJ. Y entonces BJ, al lado de el otro espíritu José, van a inspirar o van a, de alguna u otra manera, según Francisco y Madero, van a guiar su mano para que escriba su primer libro. Un libro que inicialmente parecía que no iba a tener mucho éxito. Este libro se llamó La sucesión presidencial, que va a estar literalmente, según Francisco y Madero, los que escriben realmente el libro es José María Morelos y en este caso también Benito Juárez, los cuales se comunicaban con Francisco y Madero según él. Entonces, se va a promover este libro. Va a hacer que Francisco y Madero empiece a aparecer dentro de la parte política, o por lo menos su nombre empieza a figurar dentro de la parte política. Madero empieza a formar un partido que realmente, bueno, una agrupación que él va a llamar el centro antireeleccionista. Él decía que no tenía suficientes miembros su centro como para llamarlo partido, al final de cuentas lo va a llamar como centro. Entonces él va a agarrar y va a empezar a hacer su proselitismo a través de este centro antireeleccionista. Sin embargo, tenía muy poco, ¿cómo llamarlo? Muy poca... la gente no muy fácilmente lo seguía. Por decirlo así, no era un público que lo siguiera mucho. Sin embargo, también se tenía esta parte antireeleccionista que tenía que ver con los hermanos Magón, con los Flores Magón, los cuales, al momento de radicalizar sus posturas, muchos Flores Magonistas se van a unir, o por lo menos no por convicción de seguir a Madero, sino por la convicción de seguir un partido antireeleccionista o un grupo antireeleccionista que no fuera tan radical como los magonistas. De ahí es que se va a dar una diferencia que va a haber, sobre todo entre los flores magonistas y específicamente con los maderistas, es que Madero sostenía que el desarrollo del país iba a estar a través de la educación, y los magonistas decían que no, que primero había que darle de comer al pueblo y después pensar en la educación. En aquella época se hacía primero pan y luego silabario. En este caso Madero decía lo contrario, primero silabario y del mismo silabario se va a generar el pan para que coman las masas. Es lo que la diferencia que había más grande o que existía entre los maderistas y los
flores magonistas. Cabe decir que, como les comentaba, al final de cuentas, estos movimientos que se van a gestar de políticos adversos a este Porfirio Díaz, los magonistas van como les digo, a ser muy radicales. Sin embargo, van a crear lo que se llama el periódico Regeneración. Este periódico donde literalmente se dedicaban a denostar al gobierno e inclusive a las esposas del gobierno, que nada tenían que ver, muy parecido a la situación actual, pero bueno, en aquella época así también lo estaban haciendo, denostando a estas mujeres. Cuando cae en una ocasión Ricardo Flores Magón a la cárcel, paga su multa a Francisco y Madero le dice que él que apoya al movimiento de Ricardo Flores Magón, pero que le pide que por favor modere un poco estas acusaciones familias de los opositores, de la gente que era afín al régimen o a la dictadura, y que no ataquen a las mujeres de los señores. Al final de cuentas ellas no tienen nada que ver. Entonces es cuando viene el rompimiento real entre Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero, porque Ricardo Flores Magón lo va a acusar de burgués, de soñador y y que está a favor de la dictadura. Pero bueno, entonces sí, se rompe con esto. Madero, como les digo, empieza con esta serie de proselitismo. Sin embargo, hay una fuerte inclinación también de otro de los generales de Porfirio Díaz, que también de alguna u otra manera él estaba viendo la forma de quedarse con el poder a la muerte del dictador. Estamos hablando del general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes va a ser uno de los principales promotores en contra del gobierno de Porfirio Díaz, por lo cual don Porfirio Díaz, va a expulsarlo del país, y en el exilio obviamente todos los grupos a favores de Bernardo Reyes, los llamados reyistas, se van a incorporar a este centro antireeleccionista de México. Sin embargo, también cuando se empieza a formar este grupo, empieza a crecer, ya no solamente con los magonistas, sino también con los reyes, va a tener que convertirse de alguna manera en partido político, y entonces el centro antireeleccionista deja de ser centro antireeleccionista y se convierte en el partido antireeleccionista de México, este partido que va a formar Francisco I. Madero. Sin embargo, la idea de Madero es de hacerse de más gente afín a su movimiento, y va a invitar a un par de hermanos. Inicialmente invita al licenciado Emilio Vázquez Gómez y posteriormente a su hermano Francisco Vázquez Gómez. Estos hermanos Gómez estos hermanos Vázquez Gómez lo que tenían era también una anuencia a ayudar o a coadyuvar con el régimen de Porfirio Díaz, por lo cual se habían hecho enemigos del régimen, y ellos vieron la oportunidad de incorporarse a partir de que ellos eran reyistas, sobre todo el doctor Francisco, de incorporarse dentro del Partido Antireeleccionista de México y ver la manera de congraciarse y obtener por lo menos una candidatura a la vicepresidencia. Sin embargo, Francisco I. Madero, él consideraba que su movimiento era demasiado, ¿cómo llamarlo? Demasiado ostentoso, o de llamado, sí, o sea, sí hacerlo con mucha ostentación, como para poder proporcionar, o por lo menos para tratar de posicionar a un presidente o a un candidato a la presidencia de la República. Madero consideraba que era suficiente el hecho de que se pudiera permitir una elección del vicepresidente de manera libre a enfrentarse bueno, él decía que si Porfirio Díaz accedía a este movimiento, él iba, con eso la democracia iba a ganar un gran paso. Sin embargo, él cuando empieza a hacer esta campaña por la vicepresidencia, él se descarta directamente de cualquier puesto político, y va a ver la manera de ver quién puede secundar este movimiento o quién puede ser la cabeza de este movimiento.
al final de cuentas, cuando él empieza con sus mítines, el primer mítin que va a hacer Francisco I. Madero lo va a hacer aquí, en la capital del país, en el Distrito Federal, donde él va a juntar alrededor de unos 7,000 personas que van a estar aclamando su movimiento. Sin embargo, lo que va a conseguir esta parte es que el régimen, sobre todo por parte de Francisco Vázquez Gómez, le consiga una entrevista con Porfirio Díaz. El 25 de abril de 1810 se da esta reunión entre Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. De dicha reunión, Porfirio Díaz va a desdeñar el movimiento de Francisco I. Madero porque lo va a considerar insignificante. Madero era muy chaparrito, medía 1,60 de estatura, y de 1,60 pues era delgadito, además de que era muy delgado, tenía una voz muy chillona, dicen las crónicas que era una voz tiplosa. Al final de cuentas, él va a desdeñar la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero le va a proponer que se dejen las elecciones libres para la vicepresidencia de la República y él se retiraría de toda contienda. Sin embargo, al momento de salir, quedaron en claro dos cosas. La primera, que Porfirio Díaz, dentro de la soberbia que tenía, no va a darle la importancia al movimiento de Francisco I. Madero, sino simplemente va a decir que ya le salió otro loco competidor. Porfirio Díaz, desde el principio de sus reelecciones, va a tener un opositor acérrimo, que es don Nicolás Zúñiga y Miranda, el cual elección contra elección, bueno, elección tras elección, se presentaba a competir con el gobierno de Porfirio Díaz, donde a partir de la segunda reelección de Porfirio Díaz, Nicolás Zúñiga y Miranda lo va a declarar un gobierno ilegítimo, un gobierno usurpador, y se va a autoproclamar como el presidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamó? Bueno, el presidente verdadero de la República Mexicana, como el real. Sin embargo, obviamente Porfirio Díaz no le hace caso. Nicolás Zúñiga y Miranda se presentaban en los pueblos, haciéndose pasar como el presidente legítimo de la República Mexicana, y a Porfirio Díaz como el presidente usurpador. Sin embargo, como se presentaba elección tras elección, pues se le había perdido cierta credibilidad a Nicolás Zúñiga y Miranda. Sin embargo, cuando en 1910 se da, después de esta salida, de esta cita, el comentario de Porfirio Díaz es: bueno, ya me salió otro loco al quite, ya no solamente tengo a Nicolás Zúñiga y Miranda, sino también ya tengo a Francisco I. Madero. Sin embargo, Madero también salió convencido en ese momento de que, muy en contra de lo que él pensaba, tendría que Porfirio Díaz no iba a dejar la presidencia de la República de una forma pacífica, por lo cual tendría que hacer un levantamiento armado. Y entonces siguió con sus consignas. Él todavía creyendo, o todavía no dando la cara como abiertamente como una rebelión, sino como una campaña proselitista. Les digo, el segundo meeting que va a tener Francisco I. Madero lo va a tener en Guadalajara, donde ya no solamente van a ser 7,000 personas, sino va a tener una congregación de 20,000 personas. Posteriormente va a alzar en Zacatecas, en Durango, y sus mítines van a oscilar entre 15,000 y 20,000 personas. Cuando él está en Durango, hay un mitin donde ya el gobierno, preocupado porque ya le empieza a darle importancia al movimiento de Francisco I. Madero, manda a encarcelar a uno de los miembros del comité o del grupo cercano de Francisco I. Madero, lo manda a encarcelar. Sin embargo, Madero va a impedir que lo encarcelen, va a haber una discusión, no se va a encarcelar a esta persona. Sin embargo, cuando llega a San Luis Potosí Francisco I. Madero y termina de hacer su mitin, va a ser puesto literalmente, va a ser tomado prisionero, va a ser acusado de impedir el cumplimiento de la policía a través de este pretexto de que él impidió que se llevaran detenido a uno de sus miembros. Derivado de ello es que él va a ser tomado prisionero en San Luis Potosí. Sin embargo, él en San Luis Potosí lo que hacía era una prisión muy laxa, muy de poca, ¿cómo le llaman? De alta, bueno,
la seguridad que tiene él es mínima. Al final de cuentas, se le permite inclusive que camine por las calles, por lo cual Madero empezaba a caminar hacia la estación de ferrocarril, cada vez iba un poquito más lejos, hasta que llegó el momento, que vio el momento preciso, y el 5 de octubre de 1910, se sube al tren, se disfraza de fogonero y se va. Él llega se va hacia San Antonio, Texas, y en San Antonio, Texas, él va a hacer lo que se llamó la proclama o lanzamiento de lo que se llama el Plan de San Luis. Sin embargo, el Plan de San Luis tiene dos cosas: que no está fechado con la fecha real y tampoco está asignado en el lugar real donde se hizo. Estamos hablando de que esto se hizo posteriormente al 5 de octubre. Este plan seguramente debió haber sido proclamado para finales de octubre, principios de noviembre. Sin embargo, se le hacía un poco elegante y muy poco patriota que desde el extranjero estar proclamando un plan que desconocía al gobierno, o que quería obligar al gobierno a respetar las elecciones, siendo que él se encontraba en el extranjero, por lo cual va a alterar el día. Él va a decir que fue hecho el último día que él se encontró en la ciudad de San Luis Potosí, y que además fue hecho en San Luis Potosí. No fue hecho en San Luis Potosí, y tampoco fue firmado el 5 de octubre de 1810. Sin embargo, él va a agarrar, y en estos días él va a lanzar lo que se llama la proclama del Plan de San Luis, donde él literalmente, imagínense que es como una carta con los amigos, donde uno les dice a los amigos: ¿sabes qué? Nos vemos en mi casa el domingo porque va a haber carnitas, o va a haber vamos a hacer una carne asada. Así, literalmente, él va a agarrar y va a financiar algunos grupos, y además va a hacer la invitación abierta a todo mundo para que se levante en armas para el 20 de noviembre de 1810 en contra de Porfirio Díaz. Sin embargo, él está en San Antonio, Texas, haciendo estos llamados. Para el día 18, 2 días antes de lo que es el inicio oficial de la Revolución Mexicana, se sabe que una familia en Puebla tiene guardadas muchas armas, y que es parte de lo que es la proclama, y que está unida a lo que es el levantamiento armado de Francisco y Madero, y va a ser sitiada su casa. Esta familia son la familia Cerdán, la familia del zapatero Cerdán. Bueno, entonces va a ser atacada la familia, van a ser al final de cuentas defendidas la casa por las armas que tenían. Va a ser escondido la familia sobre todo los varones de la casa van a ser escondidos bajo el piso, bajo la tapia. Cuando entran las fuerzas a tratar de tomar presos, solamente van a encontrar a Carmen Cerdán, pero también, derivado de que Aquiles había salido herido, un quejido de él va a alertar a las autoridades y lo va a tomar preso. Pero bueno, así es como literalmente podríamos decir que es el primer movimiento que se va a tener por parte de la Revolución Mexicana. Sin embargo, hay que ver una cosa: el movimiento lo hizo el gobierno federal en contra de una facción que representaba a Madero. Sin embargo, Madero va a sitiarse en la frontera con México y va a tratar de incorporarse al país, porque había una promesa de que había un grupo, sobre todo el tío Casimiro, que le había prometido un ejército con el cual iba a apoyar a Madero, y desde la frontera norte del país iba a tratar de encabezar esta revuelta. Sin embargo, el tío Casimiro solamente le juntó a 10 personas. Él, cuando ve que estos movimientos realmente, que el 20 de noviembre no estaban prosperando porque no había realmente un movimiento armado, él se va decepcionado otra vez a incorporarse a Estados Unidos, pero en la zona de Nueva Orleans, porque él de alguna forma pensaba que a partir de ahí él podía levantar una milicia y tratar de llegar al puerto de Veracruz, y a partir del puerto de Veracruz iniciar con este movimiento armado. Sin embargo, le van a llegar noticias
sobre todo del norte y de Chihuahua, porque en Chihuahua sí había tenido eco las proclamas de la revolución, y en este caso había un ranchero que estaba totalmente peleado con los caciques de allá de Chihuahua, que era Abraham González. Estaba en contra de los que eran de la familia Terrazas, que era la que dominaba aquella parte, y entonces él sí, no por apoyar a Madero o por estar en contra de Porfirio Díaz, sino básicamente porque a través de esta revolución que se podía dar, o este movimiento armado que se podía dar en el país, él veía la manera de que los caciques, estos terrazas, fueran removidos de la población. Y entonces Abraham González es el que va a empezar a ejercer cierta presión sobre algunos grupos. Ahí también Abraham González va a lograr que se le incorporen personajes como Doroteo Arango, y el cual, bueno, inicialmente Pascual Orozco, pero posteriormente Pascual Orozco, que se dice que también era amigo y tenía algunos tratos con Doroteo Arango, lo va a invitar al movimiento, y Doroteo Arango, eh, obviamente él va a incorporarse cuando llegan se va a hacer la toma de la ciudad Guerrero. Él va a incorporarse en esta toma. La ciudad va a ser tomada por las pequeñas gavillas revolucionarias. Van a empezar a propinar algunos golpes al gobierno federal. Sin embargo, el grueso del ejército del norte se va a concentrar en la toma de Ciudad Juárez. Ellos van a intentar tomar Ciudad Juárez. Sin embargo, Pascual Orozco va a desesperarse. Bueno, Abraham González se va a desesperar porque Madero pues no da tintes de querer hacer el movimiento. Él decía que el hecho de en una ciudad fronteriza, cualquier bala perdida que llegara o se internara en territorio norteamericano sería un pretexto suficiente para que el gobierno norteamericano intentara intervenir en México. Sin embargo, estas gavillas revolucionarias, cansadas del sitio, se ordena que la salida se dé el 8 de mayo. Sin embargo, cuando se empieza a dar esta salida, resulta que va a agarrar y el ejército de Abraham González y Pascual Orozco van a caminar no por enfrente de la ciudad, sino por la parte trasera de la ciudad, por la parte que tiene que ver con la frontera. Ellos van a ladear lo que es el río Bravo para tratar de... No, ¿cuál río Bravo? La frontera. Ellos van para tratar de llevarse de ser el señuelo, y que si algún soldado o algún ciudadano norteamericano resultase herido, pues no fuera de las balas de los revolucionarios, sino fuera directamente al revés, que fuera por parte de los federales. Se va a dar esta balacera. A las pocas horas se va a rendir la población de Ciudad Juárez, y a partir de ahí se va a empezar a organizar esta revolución, y va a empezar a tener triunfos de mayor trascendencia. Tan es así que van a obligar que Porfirio Díaz que mande gente a hablar con ellos, y ellos es donde la gente, sobre todo que tenía que ver con los reyistas y con Bernardo Reyes, van a meter en el pliego de petitorio la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al final de cuentas, ya cansado, con un fuerte dolor de muelas, porque él al final de cuentas es lo que realmente lo hace que abandone el poder, termina por agarrar y por ceder y aceptar estos tratados o este convenio que va a tener con Francisco I. Madero, para que él se vaya del país y renuncie a la presidencia, por lo cual el 25 de mayo de 1811, casi 6 meses después de iniciado este movimiento revolucionario, es que Porfirio Díaz termina por renunciar a la presidencia de la República, con la consigna de que se iban a hacer las disoluciones de las gavillas revolucionarias. Además, que
que se queda como presidente interino, su secretario de Relaciones Exteriores, una persona de cuerpo diplomático muy bien preparada, que era don Francisco de la Barra. Don Francisco de la Barra es la persona que va a estar gobernando, porque a pesar de que este Francisco I. Madero podía haber accedido en ese momento al poder, resulta que él prefiere esperarse hacia las nuevas elecciones. Bien, resulta cómico algunos datos de algunos cronistas que mencionan que en cierta ocasión está este Francisco I. Madero dando su discurso de que había triunfado la democracia y que viviera la democracia, cuando dos personas del pueblo, uno le pregunta al otro: oye, ¿qué es eso de la democracia? Es la señora que lo acompaña. Al final de cuentas, era tal el grado de que la gente que no sabía lo que era democracia y estaba tan acostumbrada a la dictadura de Porfirio Díaz y a la reelección de Porfirio Díaz, que el término democracia literalmente entre la gente ni se conocía. Es chusco esta parte, porque al final de cuentas a Francisco I. Madero se le va a recordar como el mártir de la democracia. Pero bueno, en este tenor de ideas es que se van a dar. Van a tomar puestos en el gobierno de este Francisco de la Barra, gente, por ejemplo, como los hermanos Vázquez Gómez, donde van a tomar la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerándolo este Madero como algo oportunista por parte de estos dos personajes. Sin embargo, no hay que olvidar que igual Madero lo sostenía, que la revolución se había cuajado demasiado rápido y no había sido suficiente, no había tenido suficiente tiempo como para poder formar lo que se llaman actualmente los cuadros políticos que sustituyeran a los gobiernos, a la gente de gobierno, a la burocracia. Lo único que tenía, por ejemplo, manga ancha para poder elegir Francisco I. Madero eran los gobernadores, y los cuales deberían ser sustituidos por prominentes revolucionarios o gente de mucha confianza de Francisco I. Madero. Sin embargo, muchos de ellos no van a ser sustituidos. Así llega el año de 1911, cuando se hacen las elecciones rápidos, donde termina siendo presidente de la República Francisco I. Madero, y elegido como su vicepresidente, a pesar de que también compitió Francisco de la Barra e inclusive Bernardo Reyes. Bueno, Bernardo Reyes renunció, pero sí estaba metido en la matrícula. Ellos van a competir como por vicepresidentes. Sin embargo, el que se va a llevar este título va a ser José María Pino Suárez. José María Pino Suárez va a ser recordado como el último vicepresidente que tuvo México. Esta figura posteriormente será sustituida por la presencia del secretario de Gobernación, pero originalmente la vicepresidencia, el último vicepresidente fue José María Pino Suárez. Sin embargo, bueno, van literalmente a tomar la presidencia Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Sin embargo, la concepción que tenía Francisco I. Madero del gobierno era de un gobierno incluyente, un gobierno que se respetara de alguna forma protocolos internacionales por cuanto a guerra, por cuanto a cuestiones, principios políticos, e incorpora a gente que le fue, al final de cuentas, muy adversa durante su gobierno. El ejército que va a tener Porfirio Díaz, Francisco I. Madero literalmente es el ejército de Porfirio Díaz, los cuadros de Porfirio Díaz, gente como Bernardo Reyes, gente como el propio Victoriano Huerta, gobernadores del corte igual de Porfirio Díaz, muy amigo de Bernardo Reyes, como lo era Venustiano Carranza. Van a estar dentro de esta parte del nuevo gobierno establecido por Francisco I. Madero. Sin embargo, Francisco I. Madero lo que va a hacer a falta o a carencia de cuadros, gran parte de su familia va a ser incorporada en el gobierno. En este caso, su hermano Raúl, su hermano Emilio y su hermano Gustavo Adolfo Madero van a ser incorporados dentro del gobierno de Francisco I. Madero, lo que actualmente diríamos que es una clara muestra de nepotismo por parte de Madero,
pues podríamos, si ustedes quieren llamarlo así, pueden llamarlo nepotismo. Sin embargo, también hay que entender que esta parte de que Madero no tenía gente de confianza, gente que le pudiera ayudar al gobierno, por lo cual se va a de su familia. Sin embargo, va a haber también personajes que se van a entrevistar, sobre todo el representante del movimiento de los pobres, de este movimiento armado que se va a generar en Morelos. Emiliano Zapata se va a entrevistar con Francisco I. Madero. Sin embargo, le va a poner el hecho de que ellos están en la refriega porque quieren que se les devuelvan las tierras a los campesinos a las cuales se le había sido usurpada y se les había quitado esta tierra. Esta usurpación y este movimiento de tierras que se le da en contra de los campesinos de Morelos o que enarbola Emiliano Zapata viene desde las leyes de reforma, desde 1857, cuando el gobierno juarista, sobre todo Sebastián Lerdo de Tejada, implementan las leyes de reforma. Van a hacer el despojo de las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades de la gente pobre, les van a quitar las tierras. Y este movimiento es el que se va a incorporar en contra de Porfirio Díaz, porque se decía que era el sucesor de estas leyes juaristas, donde además van a también a tratar de que Madero haga esta entrega de tierras. Sin embargo, Madero, su idea era de que primero todo había que estabilizar el país y a partir de ahí empezaríamos a trabajar con el reparto agrario si es que se daba, porque no lo tenía contemplado Francisco I. Madero. Sin embargo, ¿cómo decirle a la gente como Emiliano Zapata que las tierras no se iban a entregar de momento? Él agarra y le dice que no, que las tierras se van a entregar de manera paulatina y como se vayan revisando cada uno de los casos, lo que va a generar que Emiliano Zapata desconozca el gobierno de Francisco I. Madero y continúe con su revuelta en contra de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, para sofocar la revuelta de Emiliano Zapata, va a mandar al general que estaba destacado. Bueno, había dos generales que estaban destacados. Siempre se me olvida el general de Morelos. Va a ser traído el general de Morelos, ahorita me acuerdo el nombre, y va a mandar a Victoriano Huerta a que sofoque esta revolución o este movimiento alzado de Emiliano Zapata. Al final de cuentas lo va a conseguir. Sin embargo, una parte anecdótica, cuando se entrevista Madero con Emiliano Zapata hace que desfilen sus fuerzas frente a Madero. Sin embargo, nunca terminaban de pasar las fuerzas, constantemente estaban dando vueltas tras vuelta tras vuelta, porque lo que había hecho Emiliano Zapata, había hecho un circuito para que su ejército pareciera interminable, y estaban caminando alrededor de la cuadra nada más. Lo que causaba mucha gracia entre los presentes es que iba una mujer con una indumentaria de colores bastante chillantes, y era cómico verla cómo pasaba cada rato. Entonces, el plan de Morelos, perdón, de Emiliano Zapata no funcionó tanto. Sin embargo, así se va a generar estos conflictos. Bueno, Madero también, derivado de estas ideas que él va a tener de alguna u otra forma espiritistas, gran parte de sus decisiones trascendentales, políticamente hablando, las va a sentar en estas creencias. Él decía que no importaba el hecho de no tener cuadros suficientes para ocupar todas las vacantes políticas, sino que los espíritus ya le dirían la forma de acomodar el gobierno. Derivado de ello es que la prensa libre en aquel momento, empieza a hacer escarnio de la figura de Francisco I. Madero. Gente inclusive como Emiliano Zapata, van a financiar o van a tener gente que va a estar haciendo proclamas en contra del gobierno de Francisco I. Madero, y además van a establecer lo que es un ataque sistemático a la figura de Francisco I. Madero y de su esposa Sara, muy al estilo de los hermanos Flores Magón. Así va a ser atacado Francisco I. Madero durante casi todo su periodo presidencial. Él va a ser también desde la tribuna, porque los diputados que se quedaron también pertenecían a lo que era la parte del gobierno de Porfirio Díaz, es que van a seguir atacando a Francisco I. Madero, haciendo mofa y burla de que el gobierno de Madero no tenía la suficiente fuerza como para controlar el país, y que las promesas que se habían hecho no estaban siendo cumplidas. A
final de cuentas era muy poco tiempo, estamos hablando de muy poco tiempo, por lo cual se van a empezar a gestar ciertos movimientos, entre los que se van a levantar en contra de Francisco y Madero. Obviamente es el norte del país, y en el norte del país va a estar encabezado por Pascual Orozco, por Abraham González y por incipientemente por Francisco Villa. Resulta que cuando Madero va a entrevistarse, o que se entera de la Revolución del Norte, va a entrevistarse con esta gente del norte, con estos cabecillas militares, y algo que va de sobremanera y va a conmover a Francisco Villa es el hecho de que, estando Pascual Orozco y Francisco Villa reunidos en el norte del país, obviamente va a ir Francisco y Madero, y sin guardias y sin armas, va a entrar y va a discutir con ellos, los va a poner en su lugar, les va a levantar la voz, les va a decir hasta de lo que se van a morir. Sin embargo, el acto de valentía que va a tener Francisco y Madero con relación a esto es que por eso que Francisco Villa siempre va a admirar a Panchito Madero, por ese acto de valentía que tuvo con él. Y así van a empezar a suceder los años, y vamos a llegar entonces a finales de 1912 y principios de 1913. Para finales de 1912 había movimientos, y sobre todo gente muy apegada al régimen ya estaba abiertamente en contra de Francisco y Madero, y en este caso era Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, por un lado, y teníamos también la figura de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es el padre de Alfonso Reyes, y también va a figurar va a sobresalir una figura política que posteriormente vamos a conocer el nombre muchas décadas después. Sin embargo, en este caso va a figurar en la escena pública en aquel momento, porque era senador de la República, José López Portillo y Rojas. Era el abuelo del que fue presidente de la República, de José López Portillo y Pacheco. Pero bueno, en este caso es este presidente que tenemos, el presidente Rojas, este senador Rojas, es el que también va a apoyar mucho a los movimientos en contra de Francisco y Madero. Pero bueno, en este caso se da lo que es los primeros levantamientos que se van a dar, se van a dar en la Ciudad de México, donde el grupo de guardias de la ciudad, o vamos a llamarle el destacamento de cadetes de la ciudad, que no es del colegio militar, se van a levantar en contra de Francisco y Madero, y van a hacer lo que se llamó la toma de Palacio Nacional. Ellos en la mañana van a llegar cuando Francisco y Madero se encuentra durmiendo en el castillo de Chapultepec. Van a tomar, aprovechando el cambio de guardia, que toman Palacio Nacional, y empieza el 9 de febrero lo que se conoció como la Decena Trágica. La Decena Trágica empieza con este movimiento, empieza con la liberación de Félix Díaz, que estaba preso en la cárcel. No, a ver, déjame acordarme, está por Valderas. No era la Acordada, era la otra cárcel. Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, toman esta cárcel, va a ser, si alguien se acuerda me puede decir, va a ser liberado Félix Díaz, va a incorporarse también dentro de este grueso del ejército, Bernardo Reyes. Bernardo Reyes tenía una curiosidad extraña, que al final de cuentas terminó por cumplírsele. Cada que él ingresaba a una batalla, Bernardo Reyes tenía que comprarse ropa nueva. Él iba a batallas siempre con la ropa nueva, porque decía que en el caso de fallecer, que la gente viera que era una persona decente y pulcra. Entonces, ya me acordé del nombre, cuando le dicen a Bernardo Reyes que está tomado Palacio Nacional, él con gran gala, va a entrar por la calle de Francisco y Madero, bueno, actualmente San Francisco, va a entrar por esa calle para tratar de para entrar con gran honor a Palacio Nacional, cuando nadie le dice que Palacio Nacional fue retomado por la gente afín a Francisco y Madero, y Lauro del Villar
este general, que era el de Morelos, que decía que luego lo pasaron a la Ciudad de México. Bueno, Lauro del Villar va a agarrar y va a enfrentarse a las fuerzas golpistas de Bernardo Reyes. Cuando Bernardo Reyes está atravesando la plancha del Zócalo, va a ser recibido a balazos, por lo cual él va a intentar tomar a golpe de caballo nuevamente Palacio Nacional y va a terminar siendo asesinado. Actualmente sería el frente de Palacio Nacional, al lado de la plancha. Ahí va a terminar sus días el padre de este Alfonso Reyes, Bernardo Reyes. Ahí va a terminar sus días, ahí va a fallecer. Sin embargo, va a tener también gente que va de alguna u otra forma va a apoyar el movimiento de estos golpistas. Por ejemplo, tenemos a un personaje que va a resurgir su nombre dentro de este periodo, que fue Aureliano Blanquet. Aureliano Blanquet perteneció, para los que sean seguidores de mi compañero de México en el Corazón, Aureliano Blanquet es uno de los cadetes o de los soldados que fusilan a Maximiliano. En este caso, él va a ser también va a pertenecer a esta parte golpista del movimiento en contra de Francisco I. Madero, y va a terminar muy mal, va a terminar siendo degollado por la población. Pero bueno, en este caso, él va a apoyar. Entonces el movimiento que se está llevando a cabo, que se está gestando, está dado entre Félix Díaz, y otro personaje que va a surgir en esta zona. Este personaje es Victoriano Huerta. Sin embargo, Victoriano Huerta va a ser va a actuar como doble agente, porque inicialmente Victoriano Huerta no planeaba quedarse con la presidencia. De hecho, el golpe no lo da Victoriano Huerta. Él aprovecha la conjunción del golpe para hacerse del poder, en este caso. Y va a agarrar y va literalmente, los golpistas se van a terminar acantonando en lo que actualmente es la Biblioteca México, ahí en lo que es la Ciudadela, esta fábrica de papel, de tabaco. Ellos van a estar ahí acantonados. Sin embargo, cuando vienen, cuando pues, Madero se entera de esto, hace lo que la marcha con los cadetes del Colegio Militar, que lo van a acompañar en lo que se llamó la Marcha de la Lealtad. Todos la podrán recordar, porque Madero va acompañado de los muchachos del Colegio Militar. Sin embargo, cuando él va a ingresar a la calle de a la calle de San Francisco, actualmente Francisco y Madero, él va a escuchar, se van a escuchar una serie de detonaciones, y pensando que están atentando contra el presidente de la República, es que lo van a bajar del caballo y lo van a meter en una cafetería que está justamente en lo que actualmente es más bien la esquina de la calle de López o calle del Exilio Español con Avenida Juárez. Ahí había un café, ahí va a ser desmontado Francisco y Madero y va a ser incorporado. ¿Por qué lo sabemos? Porque por esa misma razón es que el monumento que se encuentra sobre la calle de Avenida Juárez y casi esquina con lo que era la calle de Ángela Peralta, que es el costado de Palacio de Bellas Artes, nos encontramos una figura a caballo de Francisco y Madero. Yo sé que parece Lenin, no es Lenin, es Madero el que está ahí, precisamente recordando esta parte donde lo van a desmontar a Francisco y Madero. Posteriormente Francisco y Madero le van a decir cómo está que ya se recuperó el Palacio Nacional, va a incorporarse a Palacio Nacional Francisco y Madero. Posteriormente él va a pedir el auxilio del general que se encuentra en Cuernavaca, en la zona de Morelos, para que lo apoye. Sin embargo, siempre confundo el nombre del general, no es Pascual Orozco. Bueno, no me acuerdo si es Franco, no, ahorita a ver si me acuerdo, porque ese sí me cuesta más trabajo. Pero bueno, el general que va a venir de Morelos va a subordinar esta parte. Sin embargo, las fuerzas de este general van a ser, obviamente, él aunque le encarga la defensa de la ciudad, él resulta que él era general,
pero no tenía el grado de general de división, por lo cual él no podía, por cuestiones militares, mandar a Victoriano Huerta, a pesar de que Victoriano Huerta también estaba dentro de la defensa de Francisco y Madero. Él no va a poderlo mandar el general de Morelos, y va a terminar accediendo a cederle el poder, las decisiones a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta lo que hace es agarrar, y las fuerzas de Morelos, que eran afines al gobierno, va a empezar a mandarlas a que hagan frente, o mandarlas a que hagan escaramuzas a la Ciudadela, donde van a terminar siendo totalmente aniquiladas estas fuerzas leales a Francisco y Madero. Cuando se entera de esto y cuando ve la situación que cómo se está dando, Gustavo Amadero le dice a Francisco y Madero, a su hermano, que lo está traicionando Victoriano Huerta. Van a agarrar y lo va a llamar Madero a Victoriano Huerta. Sin embargo, primeramente lo va a tomar prisionero Gustavo Amadero, y Gustavo Amadero lo va a desarmar, y se van a entrevistar así, de esta manera, con Francisco y Madero. Cuando se enfrentan, que lo interroga, le dice que no, que es una falsa aprehensión de Gustavo Amadero, y Victoriano Huerta es restablecido en el cargo, y no solo eso, le devuelve su arma Francisco y Madero, y termina por reinstalarlo. Victoriano Huerta va a agarrar y va a invitar al hermano del presidente Francisco y Madero, a Gustavo Madero, para que se entrevisten y limen asperezas. Y la invitación se la va a hacer en un restaurante que se llamaba El Gambrinos. Este restaurante actualmente ya no existe, sin embargo, se encontraba, si mal no recuerdo, en la calle de Filomeno Mata, esquina con la calle actualmente de Francisco y Madero, actualmente donde estuvo la primera sucursal Sanborns. Ahí también estuvo el restaurante Gambrinos. Ahí fue donde va a agarrar, y Victoriano Huerta, lejos de limar asperezas con el hermano del presidente Gustavo Madero, lo va a tomar prisionero, lo van a llevar a la Ciudadela y lo va a entregar con los alzados. Esta gente van a tener una hazaña terrible con Gustavo Madero. Lo van a golpear, lo van a violar, le van a hacer todas las vejaciones habidas y por haber, lo van a castrar. Y no solamente eso, a él tenía un apodo del ojo parado, porque resulta que él en alguna ocasión él perdió un ojo, y le habían puesto un ojo de vidrio. Entonces, esta gente, donde actualmente se encuentra el monumento a Morelos, ahí en el Parque de la Ciudadela, es donde va a terminar el cuerpo de Gustavo Amadero, totalmente destrozado, y además de ser destrozado, lo van a literalmente a dejar ciego, donde Gustavo Amadero va a suplicar porque lo maten. Y al final de cuentas, un soldado se apiada de él y termina pegándole un tiro en la cabeza a Gustavo Amadero. De esta situación no se había enterado para nada Francisco y Madero. Sin embargo, para ese momento Francisco y Madero ya había sido tomado preso en Palacio Nacional. Él agarra y le dice, sobre todo por influencias de el embajador McLean, que es de Estados Unidos, el cual le dice que para que se evite más derramamiento de sangre dentro del territorio nacional, él tiene que firmar su renuncia. De hecho, por lo que me lo mantenía vivo a Francisco y Madero era el hecho de que fuera el presidente. Sin embargo, Francisco y Madero, en su eterna ingenuidad, por llamarlo así, o en su eterna buena fe, o porque él ya sabía que él no iba a ver terminado este movimiento de revolución, él sabía que de alguna u otra manera, según sus dichos, que él iba a terminar muriendo, asesinado. Él, para cumplimentar esta situación, es que él va a ser tan ingenuo, vamos a llamarlo así, que él va a agarrar y va a autorizar su renuncia y la renuncia de su vicepresidente José María Pino Suárez, el cual le decía que no firmaran, porque si firmaran iban a morir, que esa es su sentencia de muerte. Sin embargo, él cuando firma, se lo dice a Madero que están firmando su sentencia de muerte. Sin embargo, Madero dice, no, tú no es cierto, tú confía. No es sino hasta esa tarde,
esa misma tarde él firma su renuncia y a pocas horas lo va a visitar su madre y su hermana, las cuales van vestidas totalmente de negro. En ese momento, Francisco I. Madero se da cuenta del error que ha cometido porque sin que me dieran palabras sabe que su hermano Gustavo Madero ha sido asesinado. Entonces, él va a agarrar y va literalmente, bueno, se va sobre todo el embajador de Japón va a luchar por la vida de Madero, sin embargo, no se va a llevar a cabo. A Madero lo dicen que ellos van a ser exiliados hacia la isla de Cuba, por lo cual van a tener que ser removidos de lo que es el Palacio Nacional y van a ser llevados hacia Lecumberri. Pero antes de llegar al Palacio Negro de Lecumberri, en la zona de atrás, literalmente van a ser totalmente acribillados. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Y ahí podremos decir que la vida de Madero termina de una forma totalmente cruel. Lo que nos deja hoy trascendental para la República es el primer intento real que se tiene de un personaje por establecer lo que es una democracia y además darle voces a todos los miembros de las facciones políticas y sociales del país, si algo que tenemos que tener de Madero. Otra herencias de Madero que nos va a dejar, bueno, una herencia a lo mejor es un poco trivial, pero este es el dato inútil, diría Abraham. El primer presidente del mundo que viaja, que hace un vuelo en avión, es precisamente Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es el primer presidente que hace un vuelo de 4 minutos sobre los jardines de Balbuena, es donde él va a establecer Campos de Balbuena, perdón, es donde él va a volar por primera vez. Pero bueno, Madero nos deja como enseñanza, obviamente que ante un país con tantas facciones, siempre se tiene que tener mano dura para poder establecer su facción. Grandes ejemplos de tribulaciones o de gente que titubea en el poder es que los va a llevar a conclusiones completamente desastrosos. Tenemos el ejemplo, ya lo teníamos, el ejemplo de Agustín Iturbide, que también es un emperador dubitativo, que también esta parte de Francisco I. Madero, que también le decía, sobre todo, se decía en el norte del país, que revolución que tranza, muere. Y en este caso, resulta que termina Francisco I. Madero negociando con todos los sectores y al final terminan siendo asesinados. Lo que genera también de Madero es que tenemos también el presidente con mayor corta duración, de él ni siquiera nada lo menciono en esta ocasión, no podemos hablar gran cosa de él, estuvo en la presidencia de la República solamente 40 minutos, ahí se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, el nombre es Manuel, no me acuerdo, Manuel, bueno, ahorita me acuerdo, este presidente va a tomar lo que es, era el secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero, él va a subir a la presidencia y lo único que hace con única acción de gobierno es Pedro María Lascurain. Pedro María Lascurain lo que va a hacer, va a agarrar y va a literalmente, su único acto de gobierno es darle el nombramiento de secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta. Una vez hecho esto, renuncia. Por lo mismo, termina siendo presidente de la República de una manera, por demás, fortuita, empezó de manera fortuita y después fue totalmente ilegal. Bueno, totalmente legal, pero totalmente inmoral el hecho de que Victoriano Huerta asuma el poder en 1913. Y así tenemos el inicio de la Revolución Mexicana a grosso modo. Esta revolución que, como lo vemos, es una revolución que inclusive exactamente no sabemos cuándo inicia, porque a pesar de que la celebramos con la fecha del 20 de noviembre de 1910, resulta que el 20 de noviembre de 1910 no hubo ningún levantamiento, que lo único que hubo anterior fueron el 18 de noviembre de 1910 fue la matanza de la familia Cerdán y posteriormente
no tenemos fechas específicas de cuándo empiezan estas gavillas a pelear. Posiblemente tenemos que hay fechas que van desde desde el 18 de noviembre hasta el 25 de noviembre como el inicio de la Revolución Mexicana. Pero el término como tal de la Revolución Mexicana no lo sabemos. Algunos lo van a poner con la llegada de Álvaro Obregón y el institucionalismo en México, otros lo van a poner con literalmente con el gobierno de Adolfo de la Huerta, el cual va a pacificar el país y va a hacer que Villa entregue las armas, o también lo van a poner inclusive anterior a las revoluciones cristeras. Al final de cuentas, hay otros más que lo van a echar inclusive hasta el periodo de Lázaro Cárdenas. Pero al final de cuentas, estos movimientos así empezaron. Gran parte del triunfo, lo que se va a dar el triunfo de Francisco y Madero, tiene que ver específicamente por las condiciones y las situaciones que se dieron desde el principio, de cómo se llevó a cabo esta parte del hartazgo sobre todo del gobierno de Porfirio Díaz. La renuncia muy fácil de Porfirio Díaz que se va a generar, también va a provocar que el país se encuentre sumido en el ahora sí ya tengo y ahora qué. Imagínense como aquella película de Buscando a Nemo, donde están al final todos los peces en las bolsas, y ya dicen, bueno, ya estamos libres, ¿y ahora qué? Así nos pasó. Querían que Díaz se fuera del poder, y una vez que Díaz se fue del poder, literalmente se quedaron las facciones políticas del país como que, ¿y ahora qué hacemos? Al final de cuentas, fue que esto se va a generar en lo que sería posteriormente esta serie de levantamientos y esta serie de traiciones y sucesiones que se van a dar durante toda la Revolución Mexicana. Por ejemplo, tenemos que Carranza termina matando a Zapata, Obregón termina matando a Zapata, perdón, a Carranza, Calles termina matando a Obregón, y Calles se salvó, pero al final de cuentas esta serie de sucesiones de asesinatos es lo que se va a generar esta rebatinga por el poder, que no importaba si era Madero, no importaba si renunciaba a Porfirio Díaz, al final de cuentas esto iba a suceder tarde o temprano, porque no había generado el general Porfirio Díaz una infraestructura la cual lo pudiera suceder en el poder. Al final de cuentas se había generado de esa manera una incertidumbre, tal acaparamiento del poder por parte de Porfirio Díaz. Y bueno amigos, esto es parte de lo que es Francisco y Madero. La próxima semana estaremos hablando de Victoriano Huerta y también estaremos hablando de la convención de Aguascalientes. Esta parte donde se va a generar también como el presidente de la República, Eulalio González. Estaremos hablando de este periodo la próxima semana para posteriormente ya empezar a hablar de Venustiano Carranza, un periodo rico en cuanto a anécdotas y en cuanto a vivencias. Y bueno amigos, espero que les haya agradado esta breve plática sobre Francisco y Madero. Si tienen cualquier duda, este es el momento de hacerlas. Pueden preguntar lo que ustedes consideren adecuado sobre Francisco y Madero. Y vemos si les aclaro la duda o se las hago más grande al final de cuentas. Pero al final de cuentas espero sus comentarios y espero también que les haya agradado esta pequeña plática sobre Francisco y Madero. Vamos a hablar obviamente en noviembre esta parte revolucionaria. También les recuerdo, mientras si algo me preguntan, que no se pierdan el día de mañana jueves a las 9 de la noche por la plataforma en Facebook de Hola TV. Vamos a tener un programa especial que tiene que ver, bueno, específicamente, este programa es sobre el mercado de artesanías, bueno, sobre el mercado de artesanías número 86 de San Juan. En este caso es un mercado que tiene mucho tiempo, que es mucho tiempo atrás, pero cuya ubicación no es tan vieja y que además es importantísimo dentro del mantenimiento del arte mexicano. Conocimos personas muy, muy interesantes dentro de este mercado, personas
como Virginia Brandila, eh, una, una persona sumamente agradable, sumamente coadyuvante con este proyecto de difusión cultural. Y también, por ejemplo, tuvimos también la presencia en este programa del historiador del propio mercado, don Rafael Acosta. Él también es artesano, y sobre todo él trabaja lo que es todavía. Él todavía nos explicó parte del proceso. También conocimos a los hermanos este Monroy, Monroy, Moreno, perdón, los hermanos Moreno, nos hicieron los hermanos Monroy. Los hermanos Monroy, que tienen su propio fábrica de guitarras dentro del mercado. También conocimos a Martita, que trabaja la talabartería. Muy bonito trabajo el de ella. Y también tuvimos la presencia de la gente que trabaja lo que es todavía orfebres, que trabajan el oro y la plata y los metales nobles y los metales preciosos. Bueno, gran parte de esto vamos a platicar, sobre todo ellos van a hablarnos en charlas de leyendas por Hola TV, que es el día de mañana, 9 de la noche, jueves 9 de la noche, a través de la plataforma, repito, Hola TV. Es básicamente lo que tenemos para este próximo jueves de programa. Para el viernes vamos a seguir trabajando, todavía no tengo muy definido el tema. Sin embargo, vamos a tener alguna plática todavía relacionada, en este caso, posiblemente, bueno, yo creo que voy a estar trabajando sobre la figura de Miguel Miramón, pero para el día viernes, igual 8 de la noche, estaremos hablando de el caballero del infortunio. Pero bueno, esto es para el día viernes. Y para el sábado, en la mañana, los que quieran todavía tenemos lugares. El grupo es muy pequeño, pero todavía tenemos algunos lugares para visitar lo que es el antiguo barrio universitario de la Ciudad de México. Vamos a caminar por aquellas viejas calles donde estuvieron las antiguas facultades, Belisario Domínguez, la propia calle de la República de Brasil, Justo Sierra, Luis González Obregón. Todo esto, vamos a hablar de facultades que estuvieron ahí, y también de las facultades vamos a platicar también, además de cafeterías y algunas cantinas, que fueron ocupadas por los universitarios del Teatro de la Ciudad también. Y además vamos a terminar posiblemente comiendo en algún lugar emblemático de la Ciudad de México. Para cualquier información pueden preguntarlo a través de aquí de Facebook. Con gusto les responderé, y les daré más informes, o directamente pueden asistir al evento que también está en Facebook, igual charlas de leyendas, a través de los eventos que tenemos. Y para el sábado en la mañana y sábado en la noche tenemos Noche de Leyendas. Vámonos de leyendas antes de que nos vuelvan a poner semáforo rojo. Vamos a hacer una caminata para hablar de leyendas de la Ciudad de México. Pero estas leyendas, obviamente, se guardan con todos los protocolos COVID-19, todos los protocolos sanitarios. El grupo es pequeño y vamos a ir con las distancias adecuadas para hacer esta caminata. Esperemos que podamos continuar con esas caminatas de leyendas. Sin embargo, es proclive que nos suspendan algunos semanas, si no es que meses. Por lo cual, si ustedes están interesados, por favor, regístrense, porque no sabemos qué va a pasar posteriormente al Buen Fin. Pero bueno, eso es por cuanto hace a charlas de leyendas. De todas maneras, seguiremos trabajando nosotros por esta plataforma, platicando con ustedes, agradeciendo sus donativos de las personas que los llegan a hacer, también agradeciendo su presencia, y sobre todo, recordarles que esto es vivir México y que vivamos su historia. Esto es parte de lo que hay que hacer. Como siempre les he dicho, la historia solamente hay de dos sopas: o se asume o se carga. Y creo que ya estamos cansados de cargar la historia. Creo que es momento de asumir la historia como es, para poder dar un siguiente paso hacia crecer como país y como sociedad.
Bueno, amigos de Charlas de Leyendas, por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Entonces los espero a partir del próximo, bueno, desde mañana, pero yo en vivo los estaré esperando a partir del viernes. Y bueno, y pues muchas gracias y que descansen. Muchas gracias a María Antonieta Fuentes González, a Laura González Ibarra, a Esvi, creo que no sé si se me pronuncia así, espero que sí, Esvi, y ya Freddy López, que ya son amigos de Charlas de Leyenda y constantemente nos acompañan. Pues muchas gracias y que descansen. Agradezco mucho por todo. Muy buenas noches. Hasta luego.